Bienvenida a un nuevo episodio de Voces Megas y hoy tengo conmigo a Saúl Loriente. Él es fundador de Design Thinking España, iba a decir Spain, Saúl, y también del libro Eureka, y tiene también una newsletter súper interesante que se llama Cartas Innovadoras. Venir al podcast a comentarnos todo esto sobre creatividad y Design Thinking, que es esto del Design Thinking. Así que voy a empezar la conversación con Saúl hablando de algo que yo siempre tengo mucha curiosidad, Saúl, de nuestros viajes profesionales, de el chico que tú eras, el joven que tú eras con 17 años, en ese momento que tenemos que elegir, ¿no? ¿A qué nos vamos a dedicar? Pues, ¿cuál fue tu elección y un poco esa trayectoria que te ha llevado ahora a convertirte en un emprendedor, crear Design Thinking España y promover el Design Thinking, ¿no? Y divulgar sobre esta metodología? One, two, three, four. No estar aquí, Ana, como sabes, y de contarte y compartir todo lo que me vayas preguntando. Respecto a esta primera pregunta, yo cuando tenía 17 años tenía varias cosas en mente para estudiar, pensé en publicidad, pensé en periodismo, la creatividad siempre me gustó, pero también me gustaba escribir, entonces decidí hacer filología hispánica porque quería ser escritor. Ese fue el primer paso. Es verdad que luego me licencié en lingüística, la lengua me encantaba y que la parte de escritor la decidí dejar de lado porque me parecía solitario. Me gustaba mucho expresarme, expresar ideas en forma de relatos, incluso poemas, pero me di cuenta de que para hacer eso de una forma rigurosa había que pasar mucho tiempo solo, de introspección, y no terminaba de encajar. Entonces, cuando acabé la carrera, hice hispánicas el primer ciclo y lingüística me licencié, entonces opté por publicidad porque era una manera de hacer anuncios, que también la creatividad estaba ahí, y más social y no tan ligado a un proyecto más largo, como era la literatura. Tampoco quería ser profesor en ese momento y paradójicamente ahora doy muchísima formación, por lo que decidí tampoco presentarme a oposiciones o a nada similar de cara a ser profesor de lengua. Y una vez que me hice creativo publicitario, desarrollé mi carrera ahí unos años, trabajé en agencias muy buenas, aprendí mucho, lo agradezco. Y llegó un momento en el que por circunstancias, bueno, no fue la última, pero una agencia en la que estaba cerró y entonces empecé a plantearme el emprender, porque yo siempre había conectado mucho con el emprendimiento y parecía que era el momento. Y ahí empezó mi primer emprendimiento, que fue trasladar a productos también los platos del restaurante de mi familia, que cerró una vez que mi padre se jubiló, pero que estuvo activo hasta 2020. Y desde ahí empecé también a desarrollar más proyectos, hasta el último, que es del que hablaré más hoy, que es Design Thinking España. Vale, veo que, claro, de hispánicas a luego creativo publicitario a emprender es pues un viaje creativo en sí mismo, ¿no? La evolución es increíble. ¿Qué le dirías a ese chico de 17 años? Por ejemplo, el tema de emprender. Tú, claro, tenías el referente de tu familia, que había emprendedores en tu familia, pero ¿cómo lo ves en nuestro país el tema de la creatividad, de emprender, de crear nuestro propio empleo? Yo creo que la ventaja que ahora tenemos es que es más fácil en cuanto a que tienes muchas herramientas. Yo en mi viaje emprendedor he aprendido muchas cosas a través de YouTube. También he hecho cursos, pero también YouTube me ha dado claves que me han permitido entender elementos que son muy importantes cuando emprendes. También creo que hay libros muy buenos. De hecho, se han desarrollado metodologías que cuando yo era pequeño no existían, o quizá existían, pero claro, me pillaban muy lejos, como Design Thinking propiamente. Y todo eso está. Digamos que tenemos un conjunto de herramientas, un conjunto de metodologías, recursos de los que podemos tirar. Ahora, esa es la parte bonita. La parte difícil es que emprender es un viaje que te confronta con muchos miedos y es lógico, y que además España concretamente no es un país que dé facilidades para ello. Respecto a lo que le diría al Saúl de los 17 años, le diría que ha sido coherente, pasando por muchos lugares distintos, porque a mí siempre me encantó desde pequeño el mundo de los negocios. Al mismo tiempo siempre me gustó mucho la parte creativa. Yo toco la batería, ahora estoy retomando la guitarra, también escribía. Y esa parte, como te digo, de ha sido coherente. También tiene una parte que no ha sido tan fácil, que ahora
reconocería que es la parte de valentía. No todo el tiempo, pero sí en momentos suficientes como para decir, cree en aquello que quieres hacer y tira para adelante. Así que esto es lo primero que se me viene a la cabeza. Y por supuesto es un camino difícil, eso también, pero yo creo que los caminos difíciles en los que se creen son mejores caminos que los fáciles en los que no crees. Me voy a ir, antes de irme a lo que me acabas de abrir aquí, el tema de la mentalidad y el tema de los retos que supone emprender, que además en tu libro Eureka tú hablas, ¿no?, de los eurekios que tienen esa ciudad imaginaria donde tienen como una serie de principios para hacer nuestra vida más creativa. Entonces, antes de irme a los retos de mentalidad, que quiero como que los exploremos, me parece muy importante esa parte, me quería ir a lo de qué es esto de la creatividad para ya entender el concepto, porque a mí no sé si a ti te pasa, yo creo que por lo que nos has explicado de tu viaje puede ser. A mí, por ejemplo, lo que me pasaba es que yo asociaba siempre la creatividad, yo de hecho quise hacer bellas artes, imagínate, y asociaba la creatividad con las artes plásticas, con todo lo artístico, ¿no? La pintura, las artes escénicas, pues quiero ser actriz o quiero hacer cine o lo que sea, ¿no? Pero no asociaba la creatividad a dar una formación, por ejemplo, o a otro tipo de profesiones, ¿no? Como ser enfermera o como que pueden ser creativas. Entonces, no sé si tú cuando facilitas tus formaciones y exploráis este concepto de creatividad, te encuentras con que solemos pensar que la creatividad es una cosa y no nos damos cuenta muy bien de lo que es en sí. Yo llevo mucho tiempo dando formaciones ya de Design Thinking y es verdad que he ido acostumbrándome, que es algo que no pensaba al principio, a esa respuesta que va en la línea de lo que tú dices. Para mí la creatividad, y esto lo compruebo día a día porque las formaciones son para empresas y porque los retos que tienen son muchos, básicamente es encontrar muchas maneras distintas de hacer algo. Yo es como lo definiría. Ajá. Claro, esto lo puedes llevar a muchos ámbitos. Si hablamos del ámbito artístico y de la pintura, tienes que ser capaz de trasladar lo que hay, en principio en paisaje, a un cuadro. Eso es una habilidad que tienes de representación visual, pero si fueras creativo lo que harías sería quizás hacer 10 versiones distintas de esto. Eso hablando en términos de lo que habitualmente se nos ha llevado al mundo de las artes, ¿no? Que es donde la creatividad parece más presente. Pero claro, la creatividad también es conseguir que tu hijo se duerma un determinado día. Si haces lo mismo de siempre, tu hijo no se va a dormir. Pero si encuentras formas de encauzarle, ¿no? Para que lo haga con otras propuestas, o creatividad puede ser cómo convenzo yo en esta ronda de inversión de una manera distinta a estas personas que me escuchan de que crean en mi idea. Esto lo puede llevar a todo. Entonces, para mí, lo interesante si hablamos de creatividad pura no es tanto que tú sepas la manera exacta de resolver algo, sino que tengas la capacidad de generar muchos caminos para llegar a lugares diferentes. Eso sí hablamos de creatividad. Y luego podemos discutir dentro de ese conjunto y ese abanico amplio de ideas que tienes y pones encima de la mesa cuál es buena. Pero creatividad como tal para mí tiene que ver con la cantidad y con la capacidad de ver más allá de lo que en principio tienes delante. Así lo definiría yo. Y claro, a más caminos y a más opciones, por lógica más fácil sería que tú encontraras una fórmula correcta que no si haces lo mismo de siempre, que ya has visto que no es un camino que funcione. Claro, pero entonces, según tu definición, todos somos creativos, ¿no? Esto es cierto, potencialmente, pero claro, todos somos muchas cosas potencialmente, pero también tienes que tomar la decisión de desarrollar esas habilidades que tienes. Todos somos capaces, hablando de pintura, de trasladar una realidad que vemos a un folio, seguramente. Tendrás que ponerte a hacerlo a menudo. Todos somos capaces de aprender a tocar un instrumento, pero tendrás que hacerlo a menudo. Si partimos de que el objetivo para ser creativo es que tengas muchas ideas, tú tendrás que hacer ejercicios para ello. Para mí el fundamental es que te acostumbres a decir, a pensar en todo lo que se te ocurra, en lugar de intentar tener muchas ideas, bueno, más bien, en lugar de intentar que tus ideas, que ese es un trabajo, sean además buenas. Y esto no es una cosa menor porque en la medida en la que tú tienes más espíritu crítico con lo que se te va ocurriendo, y no digo que el espíritu crítico no esté bien, me refiero, según estás teniendo ideas, más difícil será que tú tengas nuevas ideas, porque entrarás en el juicio en el momento en el que estás tratando de encontrar otros caminos.
Entonces ahí es donde normalmente las personas chocan y no se dan permiso para probar a pensar de maneras distintas y por lo tanto encontrar distintas formas de hacer las cosas. Ese es el ejercicio que yo propongo, entre otros que utilizan los ibrequios y que tiene que ver más como imaginas, con una cuestión de permiso que tú te das y de forma de explorar y ver el mundo, que con una capacidad innata que por supuesto como todo existe, ¿no? Hay personas que se le da mejor algo por principio que a otras, pero que todos podemos acabar haciendo cosas hasta cierto nivel, yo creo que es una realidad. Me voy a ir un poco ahí ahora a los eurequios y a esas leyes, pero me gusta esto que estabas comentando de darnos permiso. ¿Tú crees que hay muchas personas que no se, o sea, que la identidad, a nivel de identidad, que no se consideran creativas y por lo tanto ya no es que ni lo practican? O sea, no hay o en las escuelas no se nos enseña a ser más creativos. Creo que en las escuelas, y yo es verdad que he estado en más podcasts y hablo, doy charlas y conferencias, normalmente mantenía una postura muy tibia respecto a esto, pero yo cada vez me mojo más. Yo creo que las escuelas tal y como funcionan ahora mismo no están promoviendo, no en todas, pero no están promoviendo la creatividad, básicamente porque se penaliza mucho el error. Y en el momento en el que tú penalizas tanto el error como para no permitir que determinadas personas tomen un camino diferente o hagan distintas propuestas, tú estás llevando siempre a las personas por el mismo camino. No digo que esto no sea necesario en algunos puntos o en algunas disciplinas, porque en las matemáticas está claro que 2 más 2 son 4, aunque también hay quien lo rebate y tiene fundamentos para hacerlo. Pero si hablamos también de desarrollar proyectos o hacer trabajos y tú marcas una línea muy concreta, entonces resulta difícil que tú potencies la creatividad. Claro, te dicen, ¿no? Como estos exámenes tipo test, esta es la respuesta y ya está. No tienes la posibilidad como de eso, de imaginar otras opciones, otras posibles, de jugar un poco con la respuesta, ¿no? Con el resultado. Es como que tiene que ser blanco o negro y ya. Entonces no te dan esa opción de jugar un poco. No sé si conoces esta charla TED de Ken Robinson, hay una charla que se llama Las escuelas matan la creatividad y él expone, es como la charla TED es como una tesis en sí donde él expone cómo la educación viene de ese sistema industrial pensado para formar trabajadores de las fábricas y tal, y cómo eso, el pensamiento como más disruptivo, ¿no? O como pensar como de formas distintas, no sé promueve tanto en nuestra educación. Es algo que me llama mucho la atención. Y claro, tú ahora, por ejemplo, estás yendo a empresas y los estás formando en Design Thinking, que es una metodología precisamente para agilizar esa creatividad, ¿no? Para practicarla. Entonces, yéndome a los eurequios a Eureka, ¿no? Esa ciudad con esos principios. Si nos tuvieras que elegir tres que sí o sí dirías, oye, si quieres ser una persona más creativa, te recomiendo estos tres principios para que los empieces a aplicar y esto llevándolo a las empresas, por ejemplo, a los profesionales en empresas o profesionales creativos, como las personas que deciden emprender. ¿Cuáles serían tres que crees que nos van a venir súper bien empezar a aplicar? Yo creo que el primero, y este de verdad a mí me cambió la forma de hacer las cosas, es la divergencia y la convergencia. Ujú. Antes hablábamos de la definición de creatividad, que es esa definición, para mí, que tiene que ver con una cantidad de maneras distintas de encontrar formas de hacer las cosas. No entrar en si son buenas o no, pero una cuestión de cantidad. La divergencia y la convergencia, ese proceso, es un proceso en el que tú primero diverges, que significa que abres la perspectiva, tienes, si hablamos de brainstorming, por ejemplo, de lluvia de ideas, el mayor número posible de ideas. Es decir, tu objetivo es encontrar muchas formas distintas de hacer las cosas o muchas respuestas a un problema. Eso es la divergencia, abrirlo e ir a la cantidad. Pero luego, como también estaremos de acuerdo en que a lo mejor esas 40 ideas son interesantes tres, tú aplicas la convergencia para elegir con cuáles te quedas. Y además ahí sí aplicas la parte analítica. Es decir, en un proceso de divergencia y convergencia tú pospones el juicio. No estás enjuiciando tus ideas según surgen, sino que viene después el momento de hacerlo. A mí me gusta una metáfora que es que para mí la divergencia y la convergencia es lo contrario a lo que solemos hacer, que es pisar el acelerador porque queremos tener muchas ideas y muy distintas y el freno a la vez, porque queremos que además esas ideas sean buenas.
Para mí esto es fundamental. Yo escribí Eureka, escribo metodologías, todo lo que hago prácticamente cuando se trata de creación tiene que ver con un proceso de divergencia y convergencia. En Eureka, por ejemplo, yo primero volqué todo lo que se me iba ocurriendo, todos los días, dedicaba 1 hora a volcar, sin juzgar, y luego cuando terminé lo que sería el boceto del libro, las páginas como tal, sin entrar en correcciones, sí dediqué una parte importante a la edición en el sentido de ir revisando todo lo que había hecho, ir dándole forma. Así que para mí estás claro, divergencia y convergencia, como manera de afrontar un proceso creativo. Otra que recomiendo es la de que te consideres un principiante en todo, o que incluso fuerces el ser principiante. Pienso que la creatividad está muy ligada con una mirada más inocente de las cosas y también con abrir perspectivas. Si tú constantemente te acostumbras a considerarte principiante y a abordar nuevas actividades, por ejemplo, tú estás entrenando a tu mente para que se enfrente cada día a algo nuevo. Y eso también está muy bien. Pero es que además, el hecho de que tú abordes actividades como un principiante también te permite no vivir con la presión de que eres un experto o de que ya las cosas tienen que salir bien y manejar las expectativas. Que aquí esto yo creo que exige más profundidad que a lo mejor la que podemos abordar hoy en el tiempo que tenemos, pero el ego y la creatividad chocan mucho. Y si tú te consideras un principiante y buscas esa manera nueva de hacer las cosas en distintos ámbitos o directamente buscas embarcarte en aventuras, tú estás domando a tu ego, sobre todo si ya entiendes que no pasa nada, porque las cosas salgan hasta cierto punto, que estás aprendiendo y que incluso aunque seas muy bueno, te puedes permitir tener errores, porque es que todos los tenemos. Entonces, para mí esto es interesante también, de cara a desarrollar la creatividad. Y la última que te diré, que me encanta, es la de tener un parque recreativo. Yo lo llamo así, re-creativo. Y esto que también puede aplicar a empresas, si lo llevamos a lo personal, luego te lo llevo a empresas muy brevemente, es que tú directamente asignes un tiempo de tu semana, de tu día, como lo quieras organizar, por ejemplo, media hora al día de algo, que suena a que no es demasiado tiempo, pero luego es verdad que a veces parece que es difícil sacarlo, a una actividad que realmente te guste y que quieras desarrollar. Y que tengas en cuenta que esos 30 minutos no son para que luego haya un resultado excepcional o para que tú ya proyectes un objetivo que te guste, es simplemente un espacio que tú te das para hacer aquello que te nace. Esto ayuda muchísimo con la creatividad y creo también que nos facilita vivir de una manera importante cuando abordamos proyectos, que es estar en el proceso. Muchas veces, no sé si te ha pasado, Ana, a mí me ha pasado un montón de veces, yo tenía alguna ilusión por aprender algo, por apuntarme a tal actividad, por desarrollar X proyecto. Pero cuando llegaba el momento de ponerme, estaba más pendiente de pensar en hasta dónde iba a llegar, en que viniesen a mi mente, no sé, imágenes del futuro que me imaginaba, también frenos, bueno, a estar no en la propia actividad, sino en una nebulosa de otras cuestiones. Pues esto es lo contrario. Esto es, mira, yo ahora todos los días estoy retomando la guitarra, me pongo media hora a tocar la guitarra. Y yo no voy juzgando lo que hago en el momento. Simplemente sé que 30 minutos, aunque no toque ninguna nota, aunque esté pensando en algo que aparentemente no tiene que ver con la guitarra, pero que es música, sea lo que sea, yo sé que es un espacio en el que yo estoy ahí. Y si hablásemos de escribir, lo mismo. Y si te tienes que tirar 30 minutos con una hoja en blanco sentado porque no te sale nada, te los tires. Pero que sabes que es tu espacio. Ya verás cómo los 30 minutos del día siguiente empiezan a salir cosas. Entonces esto, que yo creo que los términos también están muy de moda, ¿no? Yo creo que esto con el estar presente está relacionado y también con el disfrutar de lo que haces, que yo creo que es bueno para ejercitar la creatividad encontrar lugares en los que disfrutar. Y llevándotelo a la empresa, porque últimamente también cuando hablo con empresas y ahora estoy, por ejemplo, trabajando con una muy grande, un proceso de desarrollo de proyecto, yo insisto en que la creatividad, incluso aunque la enfoquemos de una manera en la que el disfrute tiene cabida o en la que nos lo tenemos que pasar bien de alguna forma, no es algo que no sea serio. Entonces, este parque recreativo
que en lo personal podemos tomarlo de esta forma, también puede trasladarse a la empresa desde el punto de vista de vamos a elegir un espacio de 30 minutos para hacer las cosas con un objetivo innovador. Y si hablamos de un objetivo innovador, significa vamos a dedicar 30 minutos a pensar en aquellos proyectos que en nuestro día a día no podemos pensar, en hacer las cosas de una forma que no podemos hacer ahora por el tipo de cultura que tenemos. Vamos a darnos un espacio realmente para divergir y ver qué otras cosas se nos ocurren que esta empresa podría ser. Y estás en un espacio seguro, pero al mismo tiempo desarrollas tu creatividad y puedes acabar encontrando una idea que una vez que la vayas bajando pueda convertirse en una palanca muy importante de tu negocio. Entonces yo te diría estas tres y ya si tuviese que llevártelo a empresa sería más específico con algunos puntos, pero son cuestiones que al final nos hacen desarrollar un músculo que no estamos tan acostumbrados a desarrollar. Pero según estabas hablando, me venían un montón de cosas a la cabeza, porque todo lo que has dicho, ¿no? De la divergencia y la convergencia, me parece súper importante el darte permiso para tener ideas y no juzgarlas. O sea, voy a tener como 100 ideas y lo que me salga, ¿no? Como esto de la escritura automática y luego lo de converger, ¿no? Luego priorizas o seleccionas. Y en la parte, por ejemplo, cuando hablas de la mente de principiante, a mí esto me ha pasado mucho con el tema de crear contenido, pues hacer un podcast o compartir cosas en redes. Esto que dices, además me parece una palabra clave, lo de los expertos, porque en nuestro país hay mucho lo de soy experto en esto, soy experto en aquello, todos somos expertos, ¿no? Y no nos dejamos como esa oportunidad de ser creativos, ¿no? A mí me pasa incluso con ChatGPT de, pues ahora que bien escribe ChatGPT todo el contenido, ya no lo tengo que escribir yo, pero pierdes toda la gracia, toda la creatividad de expresarlo y más en comunicación y en oratoria que se te tiene que ver a ti, en cómo comunicas tú y este tema de los expertos, ¿no? Del perfeccionismo, de querer hacerlo todo tan tal, cómo nos destruye, nos limita a nivel creativo tanto. Y, y luego la parte, por ejemplo, del parque recreativo me encanta. Yo estoy leyendo El camino del artista de Julia Cameron, que hay libros de creatividad que tengo pendientes en las lecturas. El tuyo también me lo he leído y me encanta, el de Eureka, os lo recomiendo a todos porque está súper, súper bien. Y ella recomienda que es como una versión similar al parque recreativo. O sea, antes de conocer esta versión que tú nos das, yo conocía la de la cita con el artista, que Ujú. es como lo mismo que acabas de explicar, reservar, hacer una cita en tu semana para hacer algo que es creatividad, que es pura creatividad. Yo, por ejemplo, estoy haciendo cerámica, no aprendiendo a hacer el torno, bueno, a modelar con torno, y está teniendo un impacto en muchísimas otras áreas de mi vida porque está despertando esa creatividad en mí, entonces eso se manifiesta en otras áreas. Creo que nos pasa mucho como esto de que parece que estás perdiendo el tiempo cuando te dedicas solo a algo, como has dicho, pues voy a tocar la guitarra, y como que no nos damos permiso, como que parece que tenemos que ser productivos todo el rato y no nos damos cuenta a veces de que eso que parece no productivo, luego es que es lo más productivo que has hecho tal vez durante esa semana. Entonces me ha gustado mucho lo del el parque recreativo. Entonces, divergencia, convergencia, mente de principiante, ser principiante, dejarnos empezar a aprender desde cero cosas y soltar un poco la necesidad de soy experto o experta en algo, ¿no? Y el parque recreativo, estas tres me gustan mucho. Y luego lo que dices de ritualizar o como convertir la creatividad en algo que creas un espacio. Esto yo creo que en empresas como Google, ¿verdad? O me suena de que Steve Jobs, por ejemplo, en Apple, tenían como esto de tener espacios para pensar o espacios como estos 30 minutos, no vas a trabajar en nada, deja los proyectos y para no hacer nada. Dejarte tiempo para que vengan ideas o para que, como entender cómo funciona, ¿no? Nuestra mente creativa. Entonces, me gustan mucho los que has comentado. Yéndome, por ejemplo, al tema de emprender, profesionales creativos, emprendedores o emprendedoras, ¿cómo ves el tema en nuestro país? Porque yo sé que tú también has mentorizado a muchos emprendedores y me voy al design thinking, a la metodología en la que estás formando, Saúl. ¿Cómo nos ayuda a las personas que hemos elegido este viaje de emprender que tiene muchos retos mentales? Es como un ninja mental. ¿Cómo nos puede ayudar el design thinking, ¿no? A confiar, por ejemplo, si no te llegan los clientes, si
y cómo comunicas, pues cómo comunicas tu proyecto, ¿no? O crees en el proyecto en el que has emprendido. Las personas que nos están escuchando que han decidido una vía profesional de emprender, ¿cómo les puede ayudar esta metodología como emprendedores o profesionales creativos? La metodología puede ayudar tanto a emprendedores como a empresas porque es un marco de pensamiento, que además tiene unas fases, es un proceso y para no enrollarme, fundamentalmente tiene como tres partes. Primero es una parte de comprender el reto que tenemos, el problema. Luego hay una parte de diseño de una solución que puede acabar siendo un producto, un servicio, un proceso. Y luego hay una parte de testeo, de validación, que es cuando yo voy con ese producto, ese proceso que he generado, a enseñárselo a las personas para las que lo he hecho o a confrontarlo si es que quiero directamente con el mercado. Esto simplificándolo mucho, ¿eh? ¿Cómo me llevo y generalizando un poco? Pero creo que como marco se entenderá bien. ¿Cómo puede ayudar esto a emprendedores? Por un lado, para mí hay una necesidad enorme de los emprendedores, que yo también lo soy, lo he sido, llevo muchos años con proyectos, que es la de hacer que estas ideas que se nos van ocurriendo, que pueden ser muchas, se aterricen. El design thinking, por su naturaleza, en esa parte de diseño, no solo generas ideas, sino que también las prototipas. Y prototipar es aterrizarlas de una manera rápida y barata. A mí esto me encanta como cultura. De hecho, también existe en Eureka ese capítulo de cultura del prototipado y yo incentivo mucho a las empresas a que lo hagan. Una idea o 80.000 ideas que están en el aire acaban en un cajón o acaban no sé en dónde. Pero si tú te acostumbras a hacer que todas las ideas que vas teniendo no solo se aterricen de la forma más sencilla al principio, sino que luego a medida que parece que van teniendo sentido, tú las vas haciendo más grandes en su representación, es más fácil. Te voy a poner ejemplos que esto ayuda. Imagínate un emprendedor que tiene la idea de que quiere montar, pues a ver que yo lo piense. Te lo voy a llevar además a un lugar difícil, ¿vale? Tú imagínate que un emprendedor quiere montar un restaurante de dieta paleo, que es una dieta que yo sigo. Ujú, Muchas veces sucede, si el emprendedor tiene mucha energía, que pasa mucho tiempo pensando en cómo lo va a hacer, un día tiene una idea, otro día tiene otra, pero dedica muchos esfuerzos mentales a algo que no se aterriza en nada. Si nosotros partimos de la cultura del prototipado, una manera de empezar a prototipar si tiene cabida en su barrio o en España, donde sea, este restaurante, es haciendo un blog en el que tú empieces a hablar de esto. Es un inicio. Si tú ves que te sientes a gusto con esa idea que estás desarrollando y si ves que además cuando le enseñas el blog a la gente se interesan, no solo eso, sino que luego también para eso están las redes sociales, ¿no? Para ponerlo en un escenario en el que se pueda visualizar. A lo mejor tú quieres empezar a hacerla crecer sin necesidad ni siquiera de abrir el restaurante, que es creando un canal de YouTube como el que tú tienes, en el que empieces ya a hablar, a generar vídeos de comida paleo, que pueden ser recetas, que pueden ser deportistas que utilizan esta dieta. ujú. Todo esto, si tú vas generando las suficientes evidencias y además ya vas consiguiendo hitos importantes cuando emprendes, como es una comunidad, va a hacer que el camino que te haga llegar a ese restaurante sea más seguro y al mismo tiempo haga que contactes de verdad con esa realidad que quieres montar. Esto en cierto modo es design thinking, pero es verdad que yo te estoy extrayendo una parte que para mí es muy útil del design thinking, que es la parte del concepto de prototipar. Y esto también lo recoge otra metodología que es muy similar, que me encanta, que es Lean Startup, que es el mínimo producto viable. Tú vete acostumbrándote a que todas estas ideas que vas teniendo, si es que quieres generar un negocio, acaben en experimentos o en, aunque sea de manera sencilla, productos mínimos viables o servicios mínimos viables que cuanto antes te confronten con el usuario, con el posible cliente. Porque todo esto es lo que te va a dar de verdad claridad. Yo esto lo repito un montón. De hecho, Ana, decías, yo he mentorizado y sigo mentorizando a muchos emprendedores. Yo creo que donde más valor les aporto es en muy rápidamente encontrar formas de que ellos puedan empezar a testar esa idea que tienen. Y esto lo hago convencido porque como emprendedor que soy y que he sido, sobre todo al principio me costaba mucho hacerlo y además entras en un espacio en el que se mezclan muchas emociones que no ayudan.
Por un lado tienes muchas veces la sensación de que lo vas a petar con esta idea que tienes y entonces estás ahí gastando muchísima energía en darle vueltas, pero recreándote también y montándote castillos en el aire. Como nuestra mente no es tonta y en algún momento se da cuenta de que esos son solo ilusiones, de repente te vas a otro punto, que es el de, uff, esto es muy complicado, no lo voy a poder hacer, te vas mareando. Sin embargo, si nos comportamos, que esto también en cierto modo es otra clave que te doy, desde un lugar más de científicos que desde un emprendedor de Silicon Valley, y no digo que eso no tenga un sentido o se haga por algo, pero quiero decir, yo me pongo la gorra más de científico, de prueba-error, experimento, voy a ir aprendiendo de lo que va pasando y ahí tomo decisiones que cualquier otra gorra que me pueda poner. Y aquí para cerrártelo, también, que de esto se habla menos, yo creo, lo que yo te diré es que la creatividad, paradójicamente, tiene mucho que ver también con el rigor y el desarrollo de proyectos, que parece algo que tiene que ver con una idea impresionante, inspiradora, tiene mucho que ver también con el mono de obrero. Entonces, cuando a veces nos imaginamos esa parte de creatividad que hablábamos al principio, de que tiene que ver con el artista, quizás poco se habla de que Picasso, o al menos a él se le atribuye la famosa frase de cuando la inspiración llegue que me pille trabajando. Entonces, emprendedores, si os sirve, pero desde luego en mi experiencia lo veo muy claro, aquí el método ayuda mucho, el trabajo también, está muy bien tener ideas, pero las ideas vienen también de procesos como los que hablamos, en los que hay un espacio que me doy, en los que hay una voluntad, en las que exploro. Y no es una cuestión de la gran idea, que eso se ha vendido en momentos o se ha comentado, de llega y ya de repente todo funciona muy bien. Entonces, Ana, te estoy hablando como hablaría ese chaval de 17 años que me decías, Ujú. porque estos son los grandes aprendizajes que me llevo y por eso todos los días, yo cuando trabajo para mi empresa o cuando voy a empresas a dar formación, que sé que se juegan cosas importantes, yo trato de hacerles ver que esto no es llegar y pensar que nos vamos a inspirar y vamos a tener muchas ideas, sino que todo tiene un trasfondo de negocio muy importante y en el caso personal de búsqueda de resultados en mi vida positivos. Es que hayas dado con algo que a mí también me ha pasado. No sé si conoces un libro que se llama Hábitos Atómicos, es un libro que me leo varias veces por el tema de la estructura de los hábitos. Yo tenía esa idea también, pues por ejemplo, con la idea de emprender, ¿no? Que nos pone, nómada digital y te vas a donde quieras y vives donde quieras y tal. Y precisamente es emprendiendo donde más descubrí y leyendo ese libro se me reafirmó esa idea que es como cuando se te enciende una bombilla, ¿no? Que la libertad para mí es disciplina, es decir, cuanta más disciplina tengo y creo sistemas y estructuras y hábitos, más libertad tengo luego para hacer más cosas. Y cuando no tengo disciplina, es un caos, al final no hago nada, no consigo nada y estoy en una especie de jaula dorada que ni siquiera me doy cuenta de que estoy en una jaula. Y con la creatividad creo que nos pasa eso también de pensar que las profesiones creativas, ¿no? O los creativos, lo que has dicho de Picasso me parece un ejemplo perfecto, ¿no? De, no, es que los artistas son caóticos, si no tienen rutinas, si no tienen estructura y tal. Y es justo lo que comentas, ¿no? Es que para conseguir este hito creativo o desarrollar un producto creativo o un sistema o lo que sea, necesitas muchísima estructura y muchísimos sistemas, ¿no? Y como que esa creatividad así pueda fluir. Y sí que en mi caso, yo te diré que cuando era jovencita y durante mucho tiempo tenía es una idealización, ¿no? No es la realidad, pero la idea de la vida de artista o de alguien creativo como completamente caótica y sin como tener unas rutinas sólidas. Ahora sí que creo que emprendiendo y cuando te dan toda la libertad es cuando te das cuenta de que necesitas más disciplina incluso. Joana, no sé si es la fórmula exacta, o sea, creo que no hay fórmulas exactas. Lo que sí creo en mi experiencia y por lo que veo es que tiende a ayudar. Habrá personas que por las razones que sean tengan un carácter o unas habilidades que a lo mejor se manejan en unos lugares distintos a los que estamos hablando, de no tanta disciplina, de no tanta estructura, que les va bien. Seguro que los hay, ¿eh? Pero comprobado por mi experiencia, que es mucha con emprendedores en mí mismo, yo coincido contigo. Tener un marco, por eso también la metodología Design Thinking es un marco de pensamiento y es un paso a paso para tener ideas que son relevantes. Tiende a ayudar, vamos, tiende a ayudar. Para mí ayuda muchísimo y es la manera en la que yo me manejo.
Pero bueno, si quieres, yo al menos te dejo esa puerta abierta de habrá excepciones, habrá personas que son genios en lo suyo y a lo mejor no necesitan este rigor, pero yo por si acaso me aplicaría lo que estamos diciendo tú y yo. Claro, es lo que has dicho tú de prueba y error, experimentación y ver cuál es el sistema que a ti te funciona, porque todos somos diferentes y no hay soluciones, no hay una solución para todos. Tenemos como que ir probando y viendo cuál se adapta más. Yo hablo desde mi experiencia de que en mi caso sí que como persona que me considero muy creativa o que tengo esa necesidad creativa, la estructura y la disciplina a mí personalmente me han equilibrado muy bien, me han ayudado a cumplir más objetivos o lo que has dicho es el prototipado, que es como aterrizar, no tengo todas estas ideas, pero al final no ejecuto ninguna y el hecho de empezar a, vale, ¿cuáles son las tres cosas que puedo hacer hoy? Y empezar dando pequeños pasos y aterrizando las ideas, ¿no? Pues si quiero hacer un podcast, pues vamos a empezar a hacerlo con los recursos, lo del Lean Startup me gusta mucho, ¿no? Y disfrutar del proceso, que es algo que comentaste al principio, que me quedé mucho con esa parte, porque cuántas veces dejas de disfrutar del proceso creativo en sí, no, pues de este podcast que estoy haciendo ahora contigo, o del proceso como de disfrutar de cada conversación y empiezas a pensar, uy, pero necesito tener como una audiencia de miles de personas y ser un podcast referente y lo que sea, ¿no? Te vas como a esos objetivos que al final te dejan lo más importante que es el disfrute del el momento en el que estás pues conversando, ¿no? Con alguien. Y eso es algo que de hecho tengo que recordarme mucho, lo de no hacer como esos castillos de naipes y empezar como a volvernos locos y olvidarte del propósito principal, de por qué lo estás haciendo y del disfrute, ¿no? Eso también me ha gustado mucho. Me voy a ir un poco a los retos de mentalidad que tú más encuentras cuando das formaciones de design thinking en empresas, con emprendedores. Si me tendrías que decir tres, me gusta mucho el número tres, como es, si me tendrías que decir tres retos de mentalidad, donde más se bloquean, donde más se estancan las personas que no se pueden estar escuchando para conseguir sus objetivos, ¿no? Y donde creo que la creatividad es una parte muy importante de eso, ¿cuáles dirías que son esos retos de mentalidad? Te lo voy a enganchar a lo último que estabas diciendo Ujú. con esta parte de divergencia y convergencia, porque estábamos hablando de, paradójicamente, este método, ¿no? O esta estructura, cuando siempre se ha entendido que la creatividad era inspiración, etcétera. La divergencia, precisamente, es el reto que también existe de que tú te des permiso de pensar, aunque lo estructures, porque luego ya hemos visto que la convergencia existe, pero te des permiso también para pensar fuera de la caja, eso está bien. Entonces, un reto aquí grande que yo creo que existe es la parte de poder convivir en ambas. Yo me doy cuenta de que a veces cambiamos el chip y es como, vale, pues no soy capaz de tener ideas distintas y personas que están en el taller bloqueadas porque no se dan permiso, porque en divergencia, aunque yo les insisto en que todas las ideas valen, no lo hacen y luego de repente a lo mejor se van a otro chip, que es lo de olvidar que también vamos a acabar aterrizando esas ideas en algo que sea viable y posible. Entonces creo que el reto es moverse entre estas dos fuerzas. Es un reto de mentalidad importante. No digo que pase siempre, pero bueno, lo detecto, ¿no? Este posponer el juicio y este aplicar tanto la mirada más intuitiva, que a veces está muy bien, también con la mirada racional. Luego, por otro lado, otro reto, que este no aplica tanto a personas que a lo mejor están en el taller y tienen mandos intermedios, que son senior, sino aplica a personas que están por encima. Y ahí nos podemos ir a directores y responsables de departamento, a personas que tienen que tomar decisiones. Y es el reto de entender que si tú quieres innovar, que si no quieres no pasa nada, ¿eh? Pero que si tú quieres y decides innovar, vas a tener que asumir mucho riesgo. Y en esa asunción del riesgo, tú vas a tener que aceptar que habrá cosas que no saldrán bien seguro. Entonces, el reto aquí de mentalidad para mí es, una vez que te metes en el juego de innovar, o si quieres para emprendedores, una vez que te metes en el juego de emprender, tienes que asumir que como vas a tomar un camino que no has tomado antes, van a pasar cosas que no controlas, vas a tener que enfrentarte a la incertidumbre y fallarás y acertarás. Para mí ese reto es muy importante. Y para que aquí los oyentes no se queden con solo lo difícil de ese reto, digo, hay buenas noticias porque eso también se puede resolver, que es minimizando el riesgo. Y para eso están los prototipos. Por ejemplo, si tú tienes una empresa
y no quieres poner en juego la reputación de tu marca, tú puedes lanzar experimentos o puedes lanzar, si quieres, una marca con poquísima inversión, solo como experimento, que tenga un nombre distinto a la tuya, para probar todo lo que quieras probar. Si tú eres emprendedor, no hace falta que abras este restaurante de comida paleo del que hablamos. Puedes empezar a generar una comunidad. Eso te cuesta poco dinero, no te cuesta tanto tiempo, no hay tanta implicación, pero lo que sí va a hacer es que tú te vayas encontrando con esas vallas. A mí me gusta mucho hablar de que emprender es saltar vallas e innovar es saltar vallas. Siempre vienen vallas. Que tú minimices el riesgo, más puedes minimizarlo un montón, pero te des cuenta también de que van a ir surgiendo situaciones que no vas a saber gestionar de primeras igual de bien que otras porque no estás acostumbrado a hacerlo. Entonces, reto de convivir, la parte, si quieres, más de divergencia, intuición con las estructuras es el primero, que sepamos convivir y movernos por ahí. El segundo, la parte de asumir que cada vez que innovamos tenemos un riesgo, que ya hemos visto una solución. Y la tercera que te diría de mentalidad, yo creo que tiene más que ver, o sea, aquí no voy a hablarte de una concreta, pero sí te diré lo importante que es quitarte lo personal cuando trabajas en equipo y lo que tiene que ver con el ego. Es decir, entender que una vez que tú estás desarrollando un proyecto con personas, no te tienes que enamorar de tus ideas, que este es un principio que digo, es bueno que construyas sobre las ideas de los demás. También está bien que escuches y tengas una mente abierta. Como ves, son varias, pero para mí tienen que ver una cuestión que todos nos tenemos que trabajar en alguna medida, que es la parte de, oye, yo aquí voy a aprovechar todo lo que vaya surgiendo de esta situación y voy a trabajar remando para un equipo. No voy a centrarme, no voy a estar escuchando tanto el ego o no voy a estar escuchando tanto esa parte de, bueno, mi idea es la mejor, me enamoro de ella, esto que me dicen me duele o que se creen, no lo sé. O sea, tiene que ver más con dejar eso. Aquí te he metido un pequeño cajón desastre, pero como me parecen pinceladas interesantes, ahí las dejo. No creo que has tocado un punto clave de el tema del ego me parece súper, súper importante porque todos tenemos ego, pero es como aprender a gestionarlo y más en el trabajo en equipo. Claro, si tú defiendes una idea porque la asocias con algo de tu identidad, no con, soy el que tengo las mejores ideas y solo pueden ser mis ideas, y no reconoces que otra persona en tu equipo ha tenido una idea brillante y que tal vez es mejor esa idea y no eres capaz como de gestionar ese ego ahí, es una limitación a todo lo creativo, ¿no? Y al propósito creativo en sí. Creo que además incluso nuestra creatividad solo florece en la relajación, es decir, cuando estás en un estado más relajado, más tranquilo, no de como supervivencia, ¿no? Que más relacionado con el ego. Y creo que es una palabra muy importante de cómo hablar del tema de gestionar eso cuando estás sobre todo en un equipo creativo con otras personas, otras ideas. Nada fácil, pero muy necesario y más para la creatividad. Me iba a ir, Saúl, hacia un poco ya la parte final con relación a la magia profesional, ¿no? Y a cómo creamos magia profesional. Y una de las cosas que me gusta mucho también en el podcast es traer referentes, personas como en este caso es tu voz meiga, Saúl, de que habéis creado una realidad profesional a vuestra medida, siguiendo ese juego de la creatividad, ¿no? Profesional, pero también de esa incertidumbre, porque, claro, tú desde filología hispánica a creativo publicitario, lo que estás haciendo ahora ha habido probablemente mucha incertidumbre y mucho dejarte llevar y mucho como jugar con la vida y con la vida profesional, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte para ti qué es magia profesional y eso, ¿qué aconsejarías a alguien que se encuentra un poco perdido, que siente que esto que se dice, ¿no? De me falta sentido en lo que hago, no me siento lleno con lo que hago. Esta pregunta quizás es la más difícil de todas las que me has hecho, Ana. Eh, es muy importante, yo te voy a dar mi visión personal desde mi experiencia y también incluso de lo que he escuchado de otras voces que me han resonado de personas que hablan de emprender, de hecho. La parte del propósito creo que es fundamental
porque es muy difícil sostener todo lo que supone emprender sin tener claro que hay algo que te mueve verdaderamente hacia ello. Es decir, creo que tienes que conectar con eso. En mi caso es verdad que yo, no sé si era el propósito o no, pero empecé a ver en emprender desde que era niño, empecé a ver un lugar en el que pasarían cosas que a mí me gustaban. Por ejemplo, tener muchas ideas como hemos hablado, poner en marcha proyectos que a mí desde niño se me ocurrían un montón. Y luego también, yo creo que de una manera más o menos consciente, la parte de liderazgo. Para mí era muy importante que los proyectos que surgían yo los encabezara, o sea, tuviese mucho que decir en ellos, ¿no? Y esto no tiene que ver con que luego no haya, y de hecho lo hago constantemente, colabore con personas que están al mismo nivel que yo y no exista una parte de mandar, sino es más una parte de un proyecto que yo concretamente quiero llevar a cabo, soy la persona que se responsabiliza de él. Este es un ejemplo, pero cada uno tiene su propósito. A lo mejor hay personas para las que emprender tiene que ver con un estilo de vida determinado que saben que les hace disfrutar mucho más, que tiene que ver ahora que hay tanto nómada digital con el viaje o con que no haya horarios. A mí también siempre me ha gustado mucho disponer de mi tiempo de la manera que consideraba más adecuada. Es decir, creo que esto ha de estar. Si el propósito es ganar dinero solo, puede pasar, pero también es mejor que haya otros. Porque, bueno, es lo que te digo, ¿no? Hay que enfrentarse a muchos retos difíciles y yo creo que cuanto más sean sostenidos por estímulos, por motivaciones que tú tienes, mejor. Creo que la magia profesional tiene que ver con esto, con que este desarrollo de un proyecto tenga un sentido. Luego, en mi caso, hablando también de algo muy personal, de mi manera de enfocarlo, a mí emprender me ha dado tantos aprendizajes, tantos, que para mí eso es lo más mágico posible, más allá de los resultados en distintos proyectos. ¿Cuáles han sido? Todo esto que hablamos de estructura y de ser una persona tenaz, lo he desarrollado con el emprendimiento. Toda la parte de asumir la incertidumbre con naturalidad, la he ganado con el emprendimiento. Toda la parte de planear también la manera en la que iba a enfocar lo que fuese, lo he ganado. Es decir, yo creo que la magia está muy relacionada con los tesoros que nos llevamos en el proceso y también con que emprender nos confronta con dificultades muy grandes, que luego también acaban llegando a otros ámbitos de la vida. Si no emprendes y estás acostumbrado a hacer lo mismo de siempre todo el rato, a lo mejor haces bien tu trabajo, pero haces bien una cosa. En cuanto te toque dejar de hacer esa cosa, ¿qué va a pasar? ¿Sabes hacer otras cosas nuevas que surgen? ¿Sabes reinventarte una vez que termina una relación? ¿Sabes reinventarte una vez que sucede algo muy difícil en tu vida a nivel personal? ¿Sabes, no lo sé, motivarte o encontrar caminos que te van a hacer disfrutar más de los que ya ves a tu alrededor, que son los que siempre han hecho tus amigos o has hecho tú? Yo creo que la magia profesional tiene que ver también con la capacidad de ver más allá, de tener ganas realmente, de día a día encontrar alguna nueva manera de hacer las cosas. Todo esto, yo creo que son habilidades que son las que te van impulsando. Y luego creo que también hay que tener muchísimas ganas de aprender, que creo que es un verdadero acto de humildad, pero que para mí es algo también muy asentado. Yo es que constantemente necesito aprender si quiero que mi proyecto se desarrolle. Constantemente tengo que entender lo que está pasando a mi alrededor. Tengo que tener ganas de mejorar. Tengo que crecer. Esas son cuestiones que yo creo que son inherentes en lo que hablábamos de la mentalidad. Y luego, si eso lo vas desarrollando, creo que es más fácil que sea el proyecto que sea el que tengas, funcione, porque habrás entendido que tienes que dirigirte a un conjunto de personas, habrás entendido que constantemente tienes que ver de qué manera ese producto o servicio se envía, se entrega, se crea. Bueno, para mí como dos cohetes, esto lo explico en algunos cursos, ¿no? Los de mentalidad, que te impulsan, que para mí son los que más, y los técnicos, que ya son los conocimientos más puros, técnicos, que hoy en día quizás se hable de soft skills, de habilidades blandas como habilidades que han cogido más importancia, y de la parte de habilidades duras, que es lo que propiamente es el contenido. Y esto ya, Ana, con tu permiso te lo voy a ligar con el principio, que era la parte de la educación. Hasta ahora yo creo que está cambiando, pero en mi generación, yo soy del 81, se nos educaba para habilidades duras en el sentido de que había que estudiar una asignatura, te la tenías que aprender de memoria y ya está. Yo no estoy de acuerdo con eso, sino que estoy de acuerdo en que
esa es una parte que puede servirte si necesitas esos conocimientos. Sabemos que hoy en día no es tan necesario tener de memoria aprendidos conocimientos, pero bueno. Y luego está la parte de cómo tú te desenvuelves en la vida, ¿no? Cómo tú te pones de acuerdo con personas, cómo tú a todos esas vallas, como decía, que te enfrentas, las saltas. Y en todo también, porque es que en una empresa a lo mejor el problema no viene de una cuestión de ventas. A lo mejor el freno viene de una alianza que se está rompiendo y que es fundamental para que tu modelo de negocio funcione. Tú tienes que estar abierto a eso, pero si tú estás acostumbrado solo a estar siempre mirando al mismo sitio, ¿qué oportunidades tienes de ir resolviendo en la vida que todos resolvemos? Así que no sé si nos queda alguna pregunta más, Ana, pero si no es así, me parece una forma de cerrar con sentido el círculo de todo lo que hemos ido hablando. Sí, voy a ir cerrando. Hay una pregunta más que me gusta mucho Adelante, solo... Sí, sí. a todos. Según estabas comentando, ¿no? Toda esta parte del final, en eso, en el emprendimiento, en la educación, ¿no? En cómo nos han educado. Yo recuerdo que claro, dedicarte a algo que ni existía cuando yo también soy de tu generación, ¿no? Y nuestras generaciones no existía YouTube, no existía los podcasts, no existía la idea de emprendedor o de una persona. Yo lo asociaba mucho a empresario, ¿no? Incluso ahora muchas veces, ¿no? Se entiende la idea, pues tener, pues que sí, emprender, tener muchos empleados, tal. Pero claro, creo que hay una nueva realidad profesional y que solo está empezando a salir, completamente nueva, donde hay muchísimas posibilidades y muchas veces es que no sabes que existe esa posibilidad. Entonces, el hecho de empezar, es lo que dices tú, de prototipar, empezar a salir fuera, empezar a hacer cosas, empezar a moverte y tomar acción y probar y tener una conversación con tu audiencia, ¿no? Si eres emprendedor. Que aquí está la comunicación, ¿no? Que también lo veo muy similar a lo que cuentas de prototipar, porque tú cuando empiezas a comunicar y a tener una conversación, ves si ese mensaje lo estás comunicando bien, si estás llegando a la persona bien, a lo que necesita, si tiene sentido ese mensaje para la realidad, ¿no? En la que estás viviendo. Y, y me ha gustado esta parte que has comentado ahora hacia el final de cierre de la educación, porque sí que es verdad, en parte de las habilidades que hacemos mucho en oratoria, en comunicación, es la de gestionar emociones, agilidad emocional, negociación, y a mí es que es parte de eso, ¿no? De este tipo de conversaciones de que me hubiera encantado la joven que era con 17 años de aquella, pues haber accedido a conversaciones así y que alguien le dijera, oye, que hay otras posibilidades para ti, ¿no? Otras posibilidades alineadas más a aquello que te gusta, que te interesa a nivel profesional. No solo es la opción A, B, ¿no? Que también puede estar muy bien para algunas personas, pero tal vez si tú eres de las otras que busca algo más creativo o algo que le desafíe, que le rete, que quiera aprender constantemente, que tienes más posibilidades ahí fuera. Vale. Entonces me gusta mucho. La pregunta que quería hacer antes de cerrar es la de los libros, porque me gusta mucho como recoger lecturas que puedan ser interesantes, que nos puedan ayudar. Entonces, la pregunta va por ahí, si imagínate que te quedas, que desaparecen todos los libros de la faz de la Tierra. Todos los libros de la faz de la Tierra desaparecen. ¿Qué tres elegirías para que la próxima generación sí o sí vaya por esos tres libros porque consideras que tienen algo que aportar importante para la nueva generación que viene ahí detrás? Yo aquí, Ana, lo voy a, como me encanta la literatura también, pero estamos hablando de emprendimiento y de todas estas cuestiones, voy a centrarme ahí para no mezclarlos. Yo te voy a hablar de libros que a mí me cambiaron directamente la visión a la hora de emprender y montar proyectos. Por un lado, Lean Startup, el libro Lean Startup, que hemos hablado de la metodología, y además lo hizo porque yo hasta ese momento, viniendo de la generación que venimos, está toda esa parte del esquema. No, yo sí quiero montar un negocio, alquilo un local o lo compro, hago esto, hago esto, esto. Yo pensaba que eso era así. A día de hoy no lo recomiendo a nadie, obviamente, y el libro Lean Startup que recomiendo, o el libro Change by Design, pero especialmente yo creo que aquí Lean Startup lo va a mostrar de manera más clara, habla de cómo primero tú tienes que enfocarte en el cliente, encontrarlos y cuando tengas clientes ya empezamos a hablar de dinero, de cómo gestionas tu inversión. Entonces, Lean Startup
yo me lo quedaría porque los conceptos de producto mínimo viable, también de persistir, desistir, pivotar, que es una vez que yo pongo en marcha algún experimento o el propio producto, tomo decisiones en función de lo que su audiencia, de lo que el público al que me dirijo me dice. Toda esta parte de iterar me parece clave hoy en día. Y hay más cosas, pero me cambió y me quedo con ese como recomendación. Me parece un ejercicio extraordinario el que hizo Osterwalder, creador del lienzo de modelo de negocio Business Model Canvas, porque en su tesis doctoral, el famoso Business Model Canvas, lienzo de modelo de negocio, lo desarrolló y consiguió, como yo mentorizo tanto a emprendedores y trabajo también con empresas, consiguió reducir a solo 9 casillas, de una forma muy sencilla, todo lo que supone un modelo de negocio. Que un modelo de negocio no es crear un producto o un servicio, sino crear aquella manera en la que yo primero creo ese producto o ese servicio y luego lo entrego a las personas a las que me dirijo con valor. Entrego un producto o servicio valioso a un conjunto de personas. Entonces, esas 9 casillas representan todo lo que necesito saber para poder identificar un modelo de negocio que o bien yo estoy llevando a cabo o bien yo quiero crear. Así que me parece maravilloso. Y luego barriendo para casa, yo creo que Eureka es un libro que recomiendo más que nada porque los principios que seguí para escribirlo y todo lo que vuelco en él es mucho tiempo de experiencia y contenidos que me hubiese encantado tener cuando tenía 17 años. Porque la parte de minimizar el riesgo de la que hemos hablado es algo que yo necesitaba cuando en el colegio a mí, y yo iba a un buen colegio, no lo voy a nombrar porque en ese momento ojo con algunos profes, pero a nosotros se nos censuraba tanto, se nos castigaba tanto por tener un error diciendo la lección. Es algo que a mí me marcó mucho y por eso también en Eureka, por ejemplo, hablo tanto de la experimentación, de minimizar el riesgo. Luego la parte de divergencia y convergencia, que como te digo, para mí ha cambiado muchas cosas. No es un concepto que yo me haya inventado, pero está ahí, desarrollado. El parque recreativo, porque es ese lugar en el que dentro de esta estructura, que está bien que tengamos por lo que hemos hablado, es un espacio libre en el que tú vas a dejar que la creatividad fluya también, vas a tomar contacto disfrutando con actividades o con situaciones que a lo mejor tú tampoco te das la oportunidad de disfrutar. Esto también es paradójico. Por un lado, no nos comprometemos a veces con cosas que tenemos que hacer que resultan complicadas, no nos comprometemos al 100%, pero a veces no nos comprometemos al 100% tampoco en el disfrute de una actividad creativa porque sí, por amor al arte si quieres, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el compromiso tiene que ir en ambos lugares. Entonces, en Eureka yo al menos he buscado transmitir, siempre lo digo, que lo importante es que las personas que lo lean les sirva, pero trato de transmitir principios que yo veo que cuando innovamos, emprendemos, somos creativos, son los que hubiese querido escuchar. Así que, Ana, entre los muchos que hay, me quedo con estos porque me los he leído muchas veces o en el caso de Eureka lo he escrito también. Muy bien, estos tres. Entonces, Lean Startup, Chain by Design y Eureka, ¿no? Estos Bueno, te había dicho, ese también está bien, pero el Business Model Canvas, que Business aparte del propio Model lienzo, Canvas. de hecho hay varios de Osterwalder, recomiendo todos, pero el desarrollo de modelos de negocio, el lienzo de modelo de negocio, está en un libro en el que él saca precisamente este Business Model Canvas, pero además lo acompaña con un montón de ejemplos. Bueno, me encanta. Así que lo recomiendo. Vale, esto no lo conocía. Vale, pues nada, antes de finalizar, quería preguntarte a una persona que cree que no puede tener una profesión creativa, ¿tú qué le dirías? Si yo te vengo con 17 años y te digo, bueno, Saúl, es que de verdad que quiero tener una profesión creativa, pero siento que tengo que hacer esta carrera o que tengo que ir por aquí porque es lo más práctico, pero no me convence del todo. ¿Tú qué le dirías a alguien que te viene con esa pregunta? Primero, escuchar y trataría de comprender mejor. Yo creo que cuando tienes 17 años hay tiempo para muchas cosas. Si por la razón que sea tú te quedas más tranquilo por tu entorno estudiando una carrera X, pues oye, yo no voy a ser el que ahora te diga que no lo hagas. Yo creo que, yo creo que hay dos elementos principales que ayudan a que tú estés en tu lugar. Uno es que aquello que quieres hacer se te dé bien y te mueva, y otro es que lo disfrutes, que normalmente va ligado. A mí me parece duro y difícil estudiar una carrera 5 años, 4 años, si no te gusta y si no es a lo que te quieres dedicar.
Y creo que al final será muy difícil que te desempeñes de manera feliz con algo que no te gusta. Entonces, bueno, ahí, entendiendo el contexto, podría comprar que si la persona necesita sacarse eso para quedarse tranquila o incluso trabajar unos años para poder sostenerse económicamente, bueno, pero te diría también que lo lógico y lo esperable es que tú tiendas a ir hacia el lugar en el que económicamente encuentres las vías de ingresos, pero también se te dé bien y vibres con ello. Entonces, eres joven, tienes 17 años, puedes experimentar, pero lo que creo que siempre debe estar en el foco de toda persona es, pero realmente qué es lo que yo quiero y qué voy a hacer para conseguirlo. Así que difícil me parece, si eso no está ahí, que acabe siendo feliz. Vale, digo 17, pero podrían ser 20, 30, 40, 50, porque estos son momentos vitales que ocurren en muchas décadas de nuestra vida. La reinvención profesional es una realidad, incluso con el tema de la pandemia ha habido muchísimas personas que se han reinventado. Qué importante tener estas leyes creativas para ayudarnos a este design thinking, porque yo creo que prototipar, darte la oportunidad de experimentar, ¿no? A veces es como que te obsesionas con, tengo que saber ya lo que tengo que hacer. Permítete experimentar, jugar, tener hobbies creativos, ¿no? Encontrarte a veces, eso sí, la base económica, lo que te dé seguridad, pero creo que es un mensaje muy chulo el de volver a nuestra creatividad y recordar estos principios. Así que, Saúl, antes de nada, ¿dónde te puede encontrar las personas que estáis viendo, escuchando el podcast? ¿Dónde te pueden encontrar si quieren consumir más contenido que les ha parecido súper interesante lo que nos has explicado? ¿A dónde pueden ir? Yo creo que en mi perfil de LinkedIn está todo canalizado. Ahí verán, por un lado, cartas innovadoras, que los hago como newsletter semanal, pero también se pueden, de hecho, suscribir recibiendo durante un año cada día una carta innovadora. También está el libro, pero si quieren recibirlo así pueden. Eureka tiene una página web, eureka.com. Se pueden descargar, de hecho, 3 capítulos del libro. Design Thinking España, que es mi empresa. Ahí hay muchísimo contenido sobre Design Thinking y también sobre nuestros servicios. Y fundamentalmente creo que son los 3 lugares en los que se pueden mirar. Pues muchísimas gracias, Saúl. En LinkedIn Saúl Loriente, pero voy a poner todo en la descripción para que encontréis el trabajo de Saúl de Design Thinking y todo este tema de creatividad. Así que nada, Saúl, muchísimas gracias por haber venido a Voces Meigas a comunicar esta Placer. propuesta tan bonita que despierta nuestra creatividad profesional. Me ha encantado la conversación, así que muchísimas gracias por venir por aquí. Gracias, Ana.